San Bernardo, aquí disfrutando del verano y también preguntándonos, ¿no?, cómo va a venir la economía, cómo se va a dar este 2019. Estamos justamente con Javier Milei, un economista que ha pasado un poquito de su mundo habitual y ahora se ha introducido en el mundo del espectáculo también, y mucha gente que te consulta, me imagino, Javier. No, bueno, digamos, de hecho la obra de teatro es una charla de economía con humor, ¿no? Donde básicamente la dinámica es que Diego Zucalesca hace el papel de un paciente atribulado por los problemas de la economía argentina, y básicamente yo lo que hago es explicarle por qué la economía está como está desde una perspectiva histórica, para que permite analizar la coyuntura actual, permite divisar el futuro y qué medidas hay que corregir para salir adelante. Y cada vez que menciono algún político o una personalidad relevante, aparece Claudio Rico y hace una imitación, digamos, que le aporta un nivel de humor fabuloso, ¿no? Bueno, vos estás con el consultorio de Milei y la gente que te consulta, ¿cuáles son las preocupaciones? Bueno, digo, la principal consulta siempre es cómo salimos de esto, ¿no? Sí. O sea, y la verdad, digamos, y cómo se tengo viene consultas desde acá, para adelante Javier, la economía, ¿no? O sea, donde básicamente lo que yo trato de expresar es que esto está mal y que va para peor, donde el escenario que plantea el gobierno para este año está lleno de riesgos. Hay 3 eventos muy complicados, que es, por ejemplo, marzo, cuando cae la demanda de dinero, lo que puede ser el proceso eleccionario, y por último, digamos, la llegada del 2020, 2021, donde Argentina seguramente va a caer en default, ¿no? Bueno, ahí los está escuchando Javier Milei, chicos. Bueno, va a caer en default, estás tirando las predicciones. No vamos a hablar signo por signo, pero sí vamos a hablar en general porque nos afecta a todos. Javier, después de un año con una inflación cercana a los 50 puntos, ¿este 2019 va a ser menos malo, va a ser similar, va a empezar a crecer? Ahora el gobierno habla del segundo semestre de 2019, ¿vos qué decís? Mira, me parece que es bastante insultante el argumento del gobierno, porque es lo que los economistas llamamos el rebote del gato muerto. ¿Cómo es decir, eso? ¿qué es lo que pasa? El segundo trimestre del año pasado fue tan malo, donde tuvimos la peor cosecha en los últimos 50 años, que hoy, digamos, básicamente, con que tengamos una cosecha mediocre, digamos, eso va a ser un rebote. Ahora, fíjate esto, yo te lo hago con un ejemplo numérico. Suponete que vos tenías un ingreso de 100, te cayó a 40, al otro año te salta a 60. Sí, mejoraste 50%, pero seguís estando abajo. Argentina va a seguir estando abajo en términos de PBI per cápita, 7 u 8% debajo de lo que teníamos en el 2011. O sea, la historia de Argentina es una historia decadente. Eso no se puede llamar crecimiento, eso no le va a mejorar la calidad de vida a la gente. Para que la gente empiece a sentir algo, la economía tiene que estar creciendo arriba del 5 o 6%. Y el tema de la inflación, es muy difícil que se logre el escenario del gobierno, porque como mencioné antes, hay 3 eventos muy difíciles, que es la caída de la demanda de dinero en lo que es el marzo, digamos, el proceso eleccionario, que hasta podría derivar en una hiperinflación, y por último, digamos, o sea, llegando hacia el final de año, sabiendo que Argentina va camino a un default, porque ya te digo, Argentina, si no defaultea en el 2020, va a defaultear en el 2021, Javier, porque no le dan los números de ninguna manera. ¿Cómo andás, Javier? Te habla Facundo Medina. Hemos hablado tantas veces. ¿Qué tal, Facundo? ¿Cómo estás, Facu? Muy bien, un gusto Qué lindo verte. hablar contigo, Facu. Abrazo grande. Un fuerte abrazo, Javi, para vos también. La pregunta básicamente es, como vos decís, bueno, no hay mucho más que agregar sobre los números de la economía del principio de año y la perspectiva para todo el año que viene. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? ¿Te convocan desde el gobierno para ser ministro de Economía? ¿Cuáles son las primeras medidas que tomás? Mirá, lo primero que haría es pedirle una reunión al presidente Macri y preguntaría si se hizo un implante de testículos. Porque básicamente, digamos, o sea, lo que hay que hacer no es para cobardes y para ineptos. Entonces, básicamente, es lo que te debería haber hecho desde el primer momento, que no lo hizo. Porque ¿qué es el gradualismo? El gradualismo es la combinación de incompetencia y falta de coraje.
O sea, en realidad este gobierno lo que debería haber hecho desde el primer momento es una reforma del Estado. Argentina, este nivel de Estado, digamos, es absolutamente impagable. La presión fiscal hace que sea imposible ganar dinero, consecuentemente es imposible invertir, no se puede crecer y cada vez somos más pobres. Entonces, si no tomamos conciencia de que hay que hacer una reforma del Estado donde los que pierdan son los políticos para que vuelva a ganar el sector privado, que es el que genera riqueza, vamos Ahora, a ser cada vez más Javier, pobres. hablamos en términos de macroeconomía y por ahí los que nos están mirando dicen, bueno, todo bien, yo mucho no entiendo de la historia, no puedo hacer una revisión. ¿Qué nos depara a todos los argentinos en cuanto a nuestro salario? Si el dólar va a seguir en una banda de flotación y se va a disparar todo, los tarifazos ya arrancaron, ¿va a ser peor que el año pasado entonces? Mira, a ver, Argentina tiene un problema de decadencia crónica. Pero decir, hablemos, Argentina, Javier, ayúdame a hablar sencillo para la para. gente. No, Claro, pero para los que no tienen pero que idea. esto no es trivial. A ver, Argentina en 1895 era el país más rico del mundo. Argentina, digamos, durante los primeros 40 años del siglo XX osciló entre los 5 países más ricos del mundo. Hoy es 65. A ver, hay algo que hicimos mal y si no tomamos conciencia de eso, digamos, no vamos a salir, porque si seguimos repitiendo los errores vamos a ser cada vez más pobres. O sea, cada vez nos va a alcanzar menos. O sea, lo primero que hay que entender es que para salir de todo esto hay que crecer. Y para crecer, si no se hace estimulando el consumo, se hace estimulando la inversión. Y para tener inversión hay que estimular el ahorro, no, digamos, el consumo. Entonces, digamos, ese es el primer punto. El segundo punto, con lo cual, digamos, o sea, no tenemos chance de salir, digamos, si seguimos cometiendo los mismos errores. Y por otra parte, lo que tiene que ver con la inflación o con el dólar, digo, lo que hay que entender es que no es que sube el dólar, ni que suben los precios. En realidad es que pierde poder adquisitivo el peso, es lo que no tiene valor. Devalúa es el peso, claro. A ver, bien, ese es el punto, eso es un gran avance, porque los brutos que salen de la keynesianidad de Córdoba y Bujunín en un 83% creen que no tiene nada que ver con eso. Pero vos fíjate esto, es muy interesante. A ver, ¿qué es el peso? El peso es la moneda que emite el político argentino. O sea, como los políticos argentinos son peor que excremento porque no sirven ni para abono, no podés esperar que la moneda argentina valga, porque los políticos argentinos son deplorables. Y bueno, esa es la pero realidad con por esa la cual el visión peso cerremos la pierde valor. persiana, Javier. ¿Qué hacemos? Los políticos argentinos son los que nos gobiernan Bueno, y tienen que gobernarnos los argentinos, ver. eso está claro. No, bueno, Bueno. podríamos tener, digamos, a ver, si uno toma conciencia de esto, entonces ahí le quedaría claro que la solución pasa por reformar el Estado y hacerlo más chico, porque no hay forma que los políticos hagan bien. Entonces, y eso, digamos, o sea, eso digo, te lo puedo demostrar. Vos apostás por un cientos de Estado miles de casi ausente, maneras. que se corra, ¿no? Yo soy a ver, el Estado es una organización violenta, es mucho peor que la mafia. Ojalá estuviéramos gobernados por la mafia, porque la mafia por lo menos cumple sus acuerdos, ¿sí? Y además, no solo que cumple los acuerdos, sino que además compite. Javier. En cambio, la basura del Estado, o sea, digamos, no cumple, y no solo eso, sino que además no admite la competencia porque se arroga el monopolio de la violencia, sí, se arroga el monopolio de la emisión monetaria. Entonces digo, ¿por qué, digamos, o sea, digamos, en definitiva, digamos, son peor que una mafia? Javier,